Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. 2025, el año de la inteligencia artificial y despidos de las empresas tecnológicas. La crisis de Pemex y su pequeño levantamiento y la reconfiguración en el sector aéreo. Es lunes 29 de diciembre, yo soy Erendira Reyes y esta es Expansión Daily. Expansión Daily, el resumen del año. Lo que hay que saber. Tecnología y empresas. Bienvenidos a un episodio especial de Expansión Daily, desde donde estamos haciendo un recorrido por todo el año, que en especial nos demostró cómo la tecnología y las decisiones empresariales cada vez están más entrelazadas. Por eso está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivette? Bien, muy bien. Pues sí, como dices, tuvimos un año bastante movido, por decirlo menos. Y yo creo que empezando de lleno, la realidad es que, hemos estado escuchando sobre despidos en tecnológicas, yo creo desde después de la pandemia, y esto, pues muchas veces dices, están en crisis, no están en crisis, ¿cómo es posible que tengan dinero y que estén despidiendo gente? Bueno, pues si algo se materializó en 2025 fue que la inteligencia artificial dejó de ser un experimento y en muchos casos se convirtió en el motor y hasta en el pretexto de las reestructuraciones corporativas. Solamente por poner algunos ejemplos, Amazon tuvo 30,000 despidos corporativos. Esto equivale a un 10% de su plantilla y justo la decisión de esta reestructura pues tuvo mucho que ver con la IA, la automatización y además pues este giro a tener incluso inteligencia artificial agéntica que está pegando en los recortes, está pegando en el recurso humano, Ivette. Sí, fíjate, justo yo te quería preguntar, para los que no somos muy versados en el tema tecnológico, ¿qué es esto de la inteligencia artificial agéntica? Es como el avance hacia una inteligencia más autónoma. Ya puedes hacer o replicar, por ejemplo, siendo nosotras editoras, puedes replicar un agente y que ese agente sea autónomo a Erendira y a Ivette y puede llegar a tomar decisiones como si fueras tú. Ubica todo un análisis de datos de tus labores, sabe el estilo de trabajo que tienes y ya no tiene que consultarte o ya no tienes tú que estarle dando indicaciones paso a paso de qué tiene que hacer, sino que de forma autónoma empieza a tomar estas decisiones y pues hace mucho más rápido el trabajo. Ahora entiendo por qué justamente las tecnológicas están apostando por este tipo de automatización, si le podemos llamar así, y por qué está cimbrando pues las nóminas, ¿no? Tú ya dabas un ejemplo sobre Amazon, que tuvo estos despidos, pero también HP anunció la eliminación de 6,000 puestos de trabajo hacia 2028, pues como parte de esta estrategia para ahorrar $1,000 millones y precisamente enfocarse en la IA. También IBM, ¿no? Recortó 3,000 empleos, pese a que tuvo un crecimiento en sus ingresos de 9%, está viendo una oportunidad en recortar puestos y poder automatizar ciertas funciones a partir de la inteligencia artificial. Y en paralelo también estuvimos viendo que hubo grandes inversiones. Yo creo que de las más sonadas fue pues el proyecto que hizo en conjunto OpenAI con varias tecnológicas, donde se anunció una inversión de $50,000 millones. También Anthropic fue otra de las empresas que anunció una inversión por esta misma cantidad para construir nuevos centros de datos en Estados Unidos. Y esto dices, ¿cómo pueden tener tanto dinero? Pues tienen justo estas reestructuras en sus nóminas y esto les permite que puedan hacer inversiones que están también enfocadas en el desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo generativa, sobre todo pues en esta nueva evolución hacia modelos de lenguaje y modelos de IA pues más sofisticados. Y esto pues empieza a sonar muchísimo y yo creo que una de las cosas que a mí me pasó, Ivette, fue que todos los días yo estaba hablando de inteligencia artificial, no solamente en inversiones, no solamente en recortes, sino también en apuestas de las mismas tecnológicas. Fíjate, hay una frase que a mí me parece muy interesante, que creo yo que resume el momento en el que estamos,
de Julio Velázquez, que es el director de Google Cloud México. Él dice, hablar de IA se está volviendo incluso más importante que saber un segundo idioma en el mercado laboral, ¿no? O sea, hemos visto cómo ya no basta, hace, 15 años quizá, con que tú pusieras en tu currículum que sabías manejar paquetería Office, ya era suficiente, ¿no? Que sabías manejar Excel, Word, PowerPoint. Ahora ya no, o sea, ahora ya es un básico casi que tengas conocimiento sobre inteligencia artificial. Entonces yo creo que este debate que habíamos estado viendo de si la IA iba a reemplazar nuestros puestos de trabajo o no, pues bueno, sigue ahí, pero yo creo que mientras sí o si no, lo importante es que empecemos a capacitarnos en este tema porque ya es una realidad. O sea, ya no es algo que viene, ya es algo que está ahí y sí tenemos un poco que saber por dónde va. Sí, y seguramente 2026 va a ser el año de los agentes de inteligencia artificial agéntica. Vamos a estar escuchando muchísimo sobre esto. Y bueno, pongan de propósito de año nuevo aprender sobre IA. Pero vamos a pasar al terreno más local, Ivette, porque otra de las situaciones que se vivió fue justo la salida de una nueva ley de telecomunicaciones y la desaparición de organismos autónomos, que bueno, dentro de los más sonados fue el IFT, pero en realidad hubo varios organismos autónomos que desaparecieron y esto pues también está dejando al país a nivel empresarial y obviamente de tecnología y telecomunicaciones pues en un estado un poco complicado. Particularmente la desaparición del IFT ocurrió vamos a decirlo así, de forma silenciosa por la noche, el 16 de octubre de este año. No hubo un anuncio oficial. Con ello, pues simplemente se terminó un proceso que dejó a varios trabajadores pues en la incertidumbre laboral. De hecho, a mediados de diciembre justamente hubo ciertas manifestaciones porque ahí están peleando pues algunos derechos laborales que tienen que ver con liquidaciones, etcétera, etcétera. Pero como tú decías, pues bueno, ya era como algo anunciado, ¿no? O sea, era algo que ya se venía viendo venir a partir de pues varias críticas que hizo en su momento el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde decía que pues los organismos autónomos en realidad generaban mayor burocracia y entorpecían pues ciertas decisiones que se querían tomar alrededor de sectores estratégicos. Entonces, bueno, desde ahí ya empezó a haber algunas trabas, no se nombraban comisionados, eso hacía que el pleno no estuviera completo, que no pudiera operar de manera pues integral. Entonces desde ahí ya veníamos viendo como ciertas trabas. Finalmente ocurre este año la desaparición de este organismo y en su lugar surge la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la famosa CRT. Así es, y yo creo que para la revisión del tratado, que bueno, el TEMEC es una de las apuestas en la agenda política de México, seguramente vamos a estar viendo que está moviendo todo el tema de los autónomos, no solamente en materia de telecomunicaciones, sino también en materia de pues otros organismos o la industria privada. Energía también está impactado, competencia también está impactado. Entonces yo creo que eso va a venir muchísimo en la agenda. Y yo creo que una de las cosas que también padecimos muchísimo durante este año fueron los aranceles, fueron el tema de semiconductores, materiales, etcétera. O sea, la neta, yo este año, pocos fines de semana pude así desapegarme completamente del teléfono porque de repente Trump decía, yo hoy amanecí con ganas de poner aranceles y esto movió a todas las industrias, Ivette. Sí, ya ni me digas porque al menos para nosotros desde febrero era, vamos a poner aranceles, bueno, los vamos a retrasar un mes, bueno, siempre sí los vamos a poner y así nos tuvo durante 2 meses, digo específicamente en la industria automotriz, acero, aluminio, autopartes, hasta que finalmente pues sí se entraron en vigor en fechas escalonadas, o sea, entre marzo y mayo, y de ahí pues el sector ha estado operando con esos aranceles y pues recientemente, ¿no? Incluso volvió a decir, bueno, y si no se arregla el tema de
el Tratado de Aguas con México, pues ahí les va otro 5% adicional. Entonces, no, o sea, esto no se ha acabado. Además, la guerra, ¿no? O sea, no solamente fue Estados Unidos con México, sino Estados Unidos con todo el mundo. En la parte de Asia, pues Corea, Japón, en algún punto incluso se estuvieron uniendo como región para poder contrarrestar esta situación. Y bueno, algunos números que ya impactaron, de hecho, a las empresas, o sea, en el caso Tech, ubico muy bien que Apple reportó un gasto de alrededor de $800 millones en el segundo trimestre del 2025, justo por este tema. ¿Por qué? Porque pues mucha de la dependencia que tienen algunas industrias, en el caso de tecnología, pues la manufactura está en China, está en Asia, y estarles poniendo pues estos aranceles también a estos países está afectando a la producción y obviamente a la rentabilidad de los negocios. Y esto pues también a nivel automotriz, a nivel de incluso retail y demás, fue un tema que estuvimos viendo muchísimo en el 2025. Sí, fíjate, 185 países fueron los que recibieron algún tipo de arancel adicional por parte del gobierno estadounidense en la primera mitad del año. Luego, claro, hubo negociaciones bilaterales y entonces a algunos países se les bajó, algunos países tuvieron en ciertas cadenas o productos algunas exenciones, pero lo que sí es verdad, y ya tú lo decías, es como esto cimbró toda la estrategia comercial y de manufactura de las empresas, ¿no? Porque incluso vimos algunas como Apple, por ejemplo, también varias automotrices, diciendo, pues al final sí voy a mover ciertas líneas de producción de este país a este otro, pues para evitar, ¿no? El país más castigado parecía ser China. Y entonces, por ejemplo, empresas que tenían su cadena de manufactura muy concentrada en ese país dijeron, pues ¿a dónde me muevo? Bueno, me voy a India, me voy a Vietnam, no sé, a Indonesia, pero no contaban con que de pronto pues también estos otros países eran víctimas de aranceles. Entonces como que después vimos cómo las empresas dijeron, a ver, no, esperemos un poco, mejor vamos a ver cómo se va moviendo esto, porque yo hago todo este movimiento y para que luego resulte que también a este otro país le ponen aranceles. Entonces, bueno, vimos cómo se tomaron primero algunas decisiones de este tipo, luego cómo la industria más bien empezó a como a ser un poco más estratégica, observar, ver cómo se movía todo, pero lo que sí es que el tema de, sí, aranceles, materias primas, por cierto acaparamiento que ha realizado China a lo largo de la última década, pues también se volvió un tema complejo para la industria. Sí, y vamos a ver de qué forma hacia el próximo año se reconfigura toda esta situación. Lo que sí es que, bueno, si hablamos de dependencia, de deudas históricas y pues obviamente de una de las empresas más relevantes en el país, pues tenemos que hablar de Pemex, que al final hemos visto su historia, hemos visto sus caídas, su medio recuperación, etcétera, pero en este año en especial, bueno, la crisis de Pemex tuvo un pequeño aire, un pequeño levantamiento en 2025, pero de todos modos sigue teniendo mucha presión para el gasto público. Y bueno, Ivette, este es uno de tus temas que dominas perfectamente. ¿Qué está pasando con Pemex? ¿Tenemos un poquito más de luz hacia el 2026? Me gustaría decirte que sí. Sin embargo, pues no podemos olvidar que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y es un tema no coyuntural, es un tema ya estructural que viene arrastrando desde hace varias, me atrevería yo a decir incluso décadas, en donde ha habido incluso cambios porque venimos de 2 reformas que han cambiado el sentido, la razón de ser de la propia petrolera y la forma en que opera. O sea, por ejemplo, venimos de una apertura en donde se hicieron rondas, esto en el sexenio de Peña Nieto, se hacen estas rondas para permitir la entrada de capital privado y luego vemos cómo en el sexenio siguiente se cambia toda la estrategia, se intenta hacer una nueva reforma que se concreta hasta este sexenio de Claudia Sheinbaum, en donde se le regresa a Pemex este sentido de empresa estatal, se empieza a limitar nuevamente la participación del capital privado. Sin embargo, y como se ha demostrado que toda la inversión que se requiere para poder hacer las actividades de exploración, extracción y refinación requieren, pues eso, una inversión intensiva
la petrolera no lo está logrando. O sea, sí necesita apalancar parte de esa inversión a capital privado y por eso es que este año pues se crearon ciertas figuras como los contratos mixtos que permiten una participación de las empresas, ¿no? Por ahí vimos a Grupo Carso muy activo precisamente en ese tema de contratos mixtos. Sí, porque además viene justo una presión de este gasto público que ya se dio una inyección en 2025, ya se está pensando la inyección para 2026, pero justo lo que se está buscando es que tenga autosuficiencia financiera hacia 2027 a través de, ya lo que decías, ¿no? Estos planes mixtos donde Pemex está reteniendo el 40% de la participación y otros socios están haciendo financiamiento, están asumiendo estos costos que requiere la inversión privada y de hecho pues ya hay contratos o se está buscando atraer contratos estimados hasta 8,060 millones de dólares en una inversión privada para 11 proyectos donde ya mencionabas a Grupo Carso, pero ¿quiénes más están por ahí? Hay diversos consorcios, a lo mejor no son tan conocidos, pero sí hay varios consorcios interesados en ciertos campos. Por ejemplo, uno de los más sonados pues es Isachi, por ahí tenemos un pendiente con Sama, que bueno, ahí justo está metido Grupo Carso, la Catch que es un campo de gas que desde hace varios años se ha intentado impulsar, pero por la complejidad precisamente del yacimiento no se ha logrado. Hay varias oportunidades, sin embargo, hay unas más complejas que otras y eso hace que justamente pues sean proyectos hasta cierto punto riesgosos. Entonces ahí pues la iniciativa privada está balanceando, digamos, ¿no? El riesgo con la oportunidad. Y pues seguramente el próximo año veremos más movimiento en estas apuestas. Por lo pronto, pues las calificadoras han dado una especie de voto de confianza, aunque ha sido más que nada por este respaldo gubernamental que ha tenido la petrolera, tanto por el respaldo que ha dado Hacienda como por estas nuevas figuras que permiten inversión por parte de capital privado. Desgraciadamente, y lo ideal hubiera sido que esta mejor calificación viniera porque ya hay una mejora en la rentabilidad y en la eficiencia operativa de la petrolera. Aún no lo vemos así. Hubo una reducción en las pérdidas en el tercer trimestre de este año. Podría interpretarse como una buena señal, sin embargo, pues vamos a tener que esperar un poquito más para ver cómo va evolucionando la operación y la rentabilidad de la petrolera. ¿Cómo se va desarrollando? Bueno, ya justo el director de finanzas de Pemex, Juan Carlos Carpio, dice que espera que la deuda total de Pemex disminuya un 10% para el cierre del próximo año, de que hay este discurso positivo existe, pero por ahora Pemex depende del apoyo fiscal del Estado, ya decías, Ivette, y bueno, otro tema que además hacia el 2026 es muy relevante porque tenemos la coyuntura del mundial y porque hemos estado hablando muchísimo de qué es lo que está pasando con el aeropuerto y esta llegada que pueden venir 5.5 millones de visitantes al país, pues hay que hablar de qué pasó en el 2025 en cuanto a la reconfiguración en el sector aéreo, porque pues también hemos estado ahí con trabas y haciendo negociaciones con Estados Unidos. Ya, de hecho, el Departamento de Transporte de ese país revocó 13 rutas aéreas actuales y bueno, pues también hemos estado viendo de qué manera ha impactado a la operación de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, pero esto es una cuestión de doy, tú das, yo negocio, la carga, el transporte, etcétera. ¿Qué más está pasando, Vive? Pues yo creo que es una cuestión más de me quitaste, pues ahora yo te quito. Y esto porque en 2022 hubo un decreto presidencial en donde el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, yo estoy inaugurando un nuevo aeropuerto. Bueno, ahí fue como un planteamiento, luego ya se materializó en 2023 este tema. Pero él decía, yo estoy inaugurando un nuevo aeropuerto y no estoy viendo que ni las aerolíneas ni los pasajeros estén como muy motivados, ¿no?, a viajar por ahí, o sea, me refiero a la AIFA. Entonces, como que dijo, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a detonar esto para que no se me quede ahí como un elefante blanco? Pues bueno, se le ocurrió, o bueno, a la administración se le ocurrió
sería buena idea como migrar las operaciones de carga hacia el nuevo aeropuerto, y eso se hizo a través de un decreto en donde se redujo la cantidad de slots que podían operar. ¿Qué son los slots? Son franjas horarias. Horarios que se le dan a una aerolínea en donde le dice el aeropuerto, bueno, a ver, tú puedes despegar o agendar despegues o aterrizajes en este horario. Después de eso no, porque ya le toca a otra y así. Pero tú tienes estos horarios para poder agendar tus despegues y aterrizajes. Entonces estaban muy saturados en el AICM y dijeron, pues ya tenemos otro aeropuerto, vamos a migrar algunos slots a el AIFA, del AICM al AIFA. Entonces, las primeras o las que se vieron obligadas a hacer toda esta mudanza de sus operaciones fueron las aerolíneas cargueras. Se les quitaron slots, sobre todo a empresas de Estados Unidos, y pues muy enojadas fueron a reclamar al gobierno porque dijeron, no, y esto nos parece un poco injusto, etcétera. En ese momento pues no trascendió, pero cuando llega o regresa Trump a la Casa Blanca, pues dijo, México unilateralmente toma esta decisión, pues nos parece injusto y nos parece que viola un acuerdo bilateral que tenemos respecto a cómo debe operar el sector entre los dos países, pues ahí va la nuestra. Entonces, desde tú nos quitaste slots en este aeropuerto, afectaste a aerolíneas estadounidenses, pues entonces ahora yo te voy a revocar 13 rutas aéreas para que tus aerolíneas, o sea, las aerolíneas mexicanas, puedan volar hacia Estados Unidos, sobre todo aquí transportando carga. Porque recordemos que en los aviones, o sea, hay aviones dedicados para transportar carga, pero también hay aviones comerciales como los de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, en donde arriba vamos los pasajeros y abajo en la panza van nuestras maletas, pero también va carga. Entonces, justamente dijo, pues a tus aerolíneas ya no van a poder transportar pasajeros y carga en nuevas rutas. Entonces, pues fue un poco la respuesta que tuvo Estados Unidos hacia esta primera reducción de slots que hizo México en 2023. Sí, y esto pues ya justo se materializaron algunas consecuencias, ¿no? De hecho, Volaris y Viva Aerobús tuvieron que detener sus planes de expansión de nuevas rutas, y además esta reducción pues hizo que Aeroméxico suspendiera también su vuelo inaugural a San Juan, Puerto Rico. Y de hecho también otra cosa que está como consecuencia es la parte de la oferta de vuelos, porque pues eso está presionando las tarifas. Ya lo mencionabas tú, Ivette, no solamente a nivel de pasajeros, sino también a nivel de carga. Eso mueve todos los precios de muchas otras cosas. O sea, estar en una reconfiguración no se trata solamente de que te va a salir más costoso un vuelo, sino que te pueden salir más costosas algunas otras cosas que están transportándose a través de estas rutas. Y bueno, lo que sí es un hecho es que esto va a ser un tema que vamos a seguir viendo durante 2026, y sin duda el 2025 fue un año de contrastes, fue un año que vimos un poco de todo, Ivette. Esperemos que el próximo año esté más tranquilo, y obviamente esperamos que en el próximo 2026 sigan escuchando el Expansión Daily, porque vamos a estar nosotras esperándolos con ansias, informándoles. Ivette, mil gracias por este episodio y por acompañarme en este especial. Muchas gracias, y pues gracias a ti, podescucha, que estuviste al tanto de las noticias a través de este Expansión Daily. El próximo año esperamos seguir contando con tu interés. Siempre vamos a estar aquí con las noticias más relevantes del día y de la semana. Y bueno, recuerden que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Ivette, felices fiestas. Gracias, igual para todos. En estas vacaciones, Expansión Daily no te abandona, porque hemos preparado para ti 6 especiales con todo lo que pasó en el año. Política nacional, deportes, información internacional, economía, tecnología y empresas. Y nuestra esperanzadora, no todo está perdido. Para que este año lo cierres con lo que hay que saber. Expansión Daily, nuestro resumen del año. Escúchalos en tu plataforma de podcast favorita a partir de las 6 de la mañana. Felices fiestas. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó